1.600 millones de euros destinados a proyectos de hidrógeno renovable en España. La ministra Teresa Rivera ha anunciado que el gobierno dobla la apuesta por este sector en nuestro país, entendiendo el gran potencial que tiene, pero también sabiendo que hace falta apoyarlo para que consiga despegar. En el episodio de hoy hablaremos sobre esto, analizando las ayudas ya resueltas, las publicadas y también las que están por venir. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, un espacio de Atlanti, donde te ayudamos a desarrollar proyectos de hidrógeno renovable prestando servicios de consultoría, ingeniería, preparación de ayudas y formación. ¡Empezamos! En el episodio de hoy contamos con Santiago González, jefe del área de Departamento de Hidrógeno Renovable en IDAE, que tras un primer episodio que tuvo mucho éxito, está de vuelta un año y medio después para hablar no solo de lo que ha pasado en este tiempo, sino también de lo que está pasando y de lo que pasará en los próximos meses. Santiago, muy buenos días y bienvenido de nuevo al podcast del hidrógeno. Muy buenos días, Bryce, Javier, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta invitación, esta segunda edición de vuestro podcast y bueno, pues encantado de poder charlar con vosotros sobre la situación en la que estamos ahora mismo y contaros todo lo que hemos hecho hasta el momento. Santiago, buenos días a ti también, encantados de que estés de nuevo con nosotros y volvemos a vernos, como ha dicho Bryce, con unas cuantas experiencias a nuestras espaldas, con un año muy intenso y con mucho trabajo, pero con la sensación de haber hecho las cosas bien. ¿Es así? Hombre, la respuesta corta yo diría que sí, que hemos hecho las cosas y las hemos hecho bien. Tenemos una sensación de que, bueno, pues hemos partido de una situación en la que no había unas líneas de ayuda muy visibilizadas alrededor de la cadena de valor del hidrógeno y yo creo que en línea con nuestros socios europeos y con otros países de nuestro entorno, pues vamos apostando poco a poco en esa dirección, ¿no? Y la verdad es que es una apuesta fuerte, decidida, con retos difíciles, pero también con satisfacciones, porque hemos visto que hay una respuesta por parte del sector privado y de los stakeholders en su conjunto pues bastante receptiva, ¿no? Y otra pregunta así sobre el trabajo que habéis realizado en este último año y medio, es acerca de la cantidad de trabajo que habéis tenido ahí. ¿Recuerdas de todos los años que llevas trabajando en el IDAE algún periodo con tanta carga de trabajo como la que estamos viviendo ahora con los fondos Next Generation? Bueno, la verdad es que a lo largo de la historia de IDAE, IDAE tiene más de 30 años de existencia, pues ha habido de todo, ¿no? Como os podéis imaginar, pues ha habido momentos de picos, de trabajo, en los cuales han sido momentos también complicados y difíciles. Es cierto que en estos momentos, pues la agenda que tenemos ha sido durante estos últimos años bastante demandante, en particular en este área nueva de hidrógeno renovable, con unos plazos muy exigentes. Y lo que sí que es cierto es que, bueno, pues ha habido como indicio de que esta situación es bastante variopinta en el sentido de singular, porque nos ha obligado pues a tener que recurrir a contratar y el IDAE ha crecido, ¿no? como organismo y como centro de la energía nacional, ¿no? Hemos aumentado bastante la plantilla y bueno, pues eso es un reflejo potente del crecimiento en responsabilidades, en funciones y en actividades que hemos tenido que ir desempeñando y desarrollando a lo largo de estos últimos años, ¿no? Lógicamente tiene una correlación con el presupuesto del que directamente eres responsable como instituto o organismo para gestionar y para finalmente o emitir una resolución o resolver líneas de ayuda u otra índole de trabajos que estamos desarrollando el personal de IDAE. Y ahora, Santi, ya sí que entramos en materia y es que en el último episodio, allá por 2021, ya nos adelantabas en qué consistirían las diferentes líneas de ayuda a las que todos hemos aplicado en estos últimos meses. Y nos encontramos ahora en 2023 con la mayoría de ellas resueltas, bueno, la mayoría por no decir todas, y los primeros 400 millones de euros para hidrógeno adjudicados.
¿Qué sensaciones nos deja esta primera oleada? Bueno, pues yo creo que en línea con lo que os comentaba anteriormente, ¿no? De cuál era un poco las sensaciones que teníamos, es decir, que es una sensación pues muy positiva, ¿no? Tanto por la cantidad de proyectos que hemos recibido como por la calidad de los mismos. Bueno, si os fijáis, pues las distintas líneas han tenido proyectos adjudicados con unas puntuaciones, yo diría que en algunos casos bastante altas, ¿no? Han sido líneas complejas, ¿no? Diseñadas para impactar en toda la cadena de valor del hidrógeno, buscando, por un lado, pues, proyectos integrales de producción, transporte, almacenamiento y distribución, hasta lo que es atacar elementos de I+D+I, ¿no? De desarrollo tecnológico, de desarrollos experimentales, de capacidades de fabricación, de ensayo y bueno, por supuesto, en todos los sectores. No nos hemos restringido a un sector que podríamos llamar tradicionalmente el mundo energético, sino que hemos intentado buscar tener impacto positivo en cadenas bueno, en elementos del ámbito industrial, de la movilidad pesada, de los usos estacionarios, en ámbitos muy concretos, ¿no? de nichos de mercado, ¿no? Como pueden ser pues, puertos, aeropuertos, etcétera. Todo en línea con las prioridades que nos marcaba la hoja de ruta del hidrógeno renovable. En definitiva, yo creo que lo que se puede decir es que esta primera oleada de convocatorias ha tenido un éxito importantísimo y ya que se ha concedido casi todo el presupuesto a los mejores proyectos. Y he de decir que muchos de los mismos han propuesto no solamente integrar tecnologías novedosas, sino modelos de negocio altamente innovadores, lo cual es de agradecer y de bueno, pues, de poner sobre la mesa como un valor positivo en el lanzamiento de estas ayudas. Totalmente. Y antes comentabas, Santi, que os habéis encontrado con prácticamente una hoja en blanco, ¿no? Cuando de repente te llega ese dinero, ese interés político, también privado, y os dicen, aquí hay que elaborar una serie de bases, una serie de ayudas para soportar y para ayudar al sector del hidrógeno a que se desarrolle, y tenéis que pensar cómo atacar a esos diversos puntos de la cadena de valor que mencionabas, ¿no? Porque no todo es instalar electrolizadores, pues también hay un montón de innovación, hay temas formativos, hay temas muy diversos, bancos de ensayo, por ejemplo. Y claro, aquí habéis elaborado tanto pioneros como después cadena de valor, que yo diría que es lo más diverso que podíamos haber pensado, ¿no? Esas 4 líneas, desde grandes demostradores hasta lo más fundamental de los procesos de electrólisis. Ahora que ya lo ves todo un poco con perspectiva, se ha adjudicado el dinero, habéis visto los proyectos, etcétera, ¿qué líneas podéis decir que tuvieron un mayor éxito y qué líneas podéis decir, vale, esto no lo volvemos a repetir porque realmente no ha habido interés por parte del sector? Bueno, ciertamente todas las líneas, las 4 de cadena de valor como la de pioneros, ¿no? La activación del mercado por modelos de negocio nuevos, todas han tenido un éxito muy relevante. Quizás a lo mejor es esta última la que sin duda ha concentrado el mayor número de proyectos. Hemos recibido del orden de 128 solicitudes, expedientes presentados, en pioneros me refiero. Admitidos fueron 65 expedientes y finalmente adjudicados 19 de esos 65. Entonces, claro, estamos hablando de que las ayudas que hemos conseguido vehicular, que era el presupuesto total máximo que podíamos sacar, según el Reglamento General de Exención por categoría, son 150 millones y nos habían solicitado por los expedientes inicialmente presentados en la convocatoria, pues eran más de 800 millones. Entonces estamos hablando de un ratio de 6 veces más, ¿no? Ahí hay una potencia también muy importante que se demandaba, ¿no? 600 megavatios de electrolizadores, que era, digamos, el elemento mandatorio dentro de esa convocatoria de pioneros, y finalmente, pues solamente, entre comillas, solamente hemos podido apoyar 193 megavatios. Bueno, pues esto es un reto. Es verdad que ha habido convocatorias que a lo mejor pues se han resuelto con un presupuesto inferior al convocado. Bien, es cierto que a lo mejor las solicitudes que se habían presentado sí estaban en el orden de magnitud de los presupuestos disponibles,
pero sí que ha habido otras que también, pues, por ejemplo, cadena de valor, programa 3, las solicitudes han sido, en cuanto a volumen de ayuda, y ya incluso considerando las solicitudes que estaban admitidas, pues muy superior al dinero, al presupuesto disponible. De la misma manera que, por ejemplo, el programa 4, que todavía no está resuelto, es el único que nos falta por resolver. Esperamos hacerlo lo antes posible, idealmente pues entre finales de este mes, comienzos del que viene. Quisiéramos, bueno, pues ahí hemos visto que también hay una fuerte demanda. O sea que en conjunto yo creo que independientemente del dimensionamiento o no, más o menos alto o bajo de las cantidades presupuestarias de cada uno de ellos, la respuesta por parte del sector o de los sectores yo creo que ha sido muy alentadora. Uh-huh. Bueno, al final todo el mundo tiene ideas, ¿no? Ya sea centros tecnológicos, empresas que puedan desarrollar componentes, o luego, lógicamente, los proyectos de producción, distribución, consumo. Yo diría que el sector llevaba, pues eso, ¿no? Los 2-3 años ya preparando esos proyectos y deseando que salieran las ayudas. Yo lo que también tengo una curiosidad muy grande, Santiago, es la siguiente, y lo decías antes, los recursos son limitados, la gente dentro de IDAE pues es la que es, ahora comentabas que habéis ampliado incluso plantilla, pero os llegan de repente 128 solicitudes solo para el programa Pioneros, y entiendo que para cadena de valor, pues esas quizás hasta multiplicadas. ¿Esto vosotros lo hacéis toda la revisión de manera simple desde IDAE? ¿Contáis con gente externa? ¿Se trabaja también desde el ministerio? ¿Cómo se aborda una evaluación de memorias bajo esos criterios que establecen las bases? Pues como tú muy bien dices, Bryce, necesitamos que nos ayuden. Es muy complejo, es una carga de trabajo muy potente que de repente te vengan 128 solicitudes por ejemplo, solamente del programa de Pioneros, teniendo en cuenta que el objeto a financiar puede ser un proyecto integral con mucha complejidad y con muchas vinculaciones tocando palos que van desde la producción, remontándote a la planta renovable y, bueno, como bien sabéis, pues esto a la parte logística y la diversidad de sectores de consumo. Entonces, bueno, IDA es el responsable como órgano instructor de la instrucción del procedimiento y es quien prepara esa evaluación y bueno, pues según ese procedimiento la va elevando a la Comisión Técnica de Valoración, que como sabéis está compuesta por miembros de IDAE, por miembros del MITECO, tanto de energía como de medio ambiente, y en el caso particular, por ejemplo, de Pioneros, pues por representantes de otros ministerios, como es el Ministerio de Industria. Lo que ocurre es que nosotros en ese trabajo de evaluación y de resolución, donde se van elevando y se va siguiendo el procedimiento ya establecido en la orden de bases y en la propia convocatoria, pues podemos contar, de hecho hemos contado con la asistencia muy valiosa sobre todo en las fases iniciales de preevaluación, tanto a nivel técnico como administrativo de todas las líneas, y la ha realizado un equipo pues que he de reconocer que están altamente cualificados, que pertenecen a ISDEFE, ¿no? Que es una consultora, como sabéis, quizás de ingeniería perteneciente al Ministerio de Defensa, y que, bueno, pues a nosotros como organismo instructor nos da asistencia en ese procedimiento y en ese proceso de evaluación. Mantenemos una estrecha comunicación con ellos, de tal manera que IDAE supervisa el trabajo de este equipo técnico. Nuestro propio equipo técnico dentro de IDAE es el responsable también de supervisar el trabajo de análisis que este equipo de ISDEFE realiza, ¿no? Es una colaboración bastante estrecha, pero nos aporta experiencia, seguridad jurídica, agilidad y me atrevería a decir que también excelencia en el resultado final, ¿no? En todo el proceso de evaluación y finalmente en el proceso, bueno, pues de dirimir a partir de tanto requerimientos de subsanación, alegaciones, bueno, todo lo que supone la instrucción del procedimiento, nos da confiabilidad y seguridad en que estamos llevando a término un procedimiento pues estrictamente cumpliendo con las bases y con los requerimientos de la propia convocatoria. Y hablando de evaluaciones, Santiago, aquí tenemos un montón de oyentes que han sido afortunados con las ayudas, ¿no? Con los 400 millones, pero muchos otros que seguro que no han tenido tanta suerte en las diferentes convocatorias. Ya con las resoluciones definitivas encima de la mesa y a la espera de esa cuarta línea de cadena de valor,
Por ejemplo, para pioneros, en grandes rasgos, tampoco hace falta ir a algo muy particular, ¿cuáles crees que podrían ser las diferencias entre un proyecto ganador y uno que quizás no alcance esa puntuación para ser elegido? Ujú. Bueno, en este aspecto, pues es algo que siempre puedes reducirlo pues a llegar a mayor puntuación, ¿no? A buscar propuestas que sean excelentes y que consigan unas puntuaciones muy altas. Pero yendo un poco más al detalle, quizás a lo mejor lo primero que hay que tener en cuenta es que los solicitantes que quieran ser adjudicatarios por cualquier línea de ayudas en las que se presenten, no solo estas de hidrógeno, sino ya haciéndolo extensivo a cualquier otra que pudiera haber en la casa, lo primero yo recomendaría es leerse bien tanto la orden de bases como la convocatoria, ¿no? Parece una perogrullada, pero es que hay expedientes que no han sido admitidos por no cumplir algunos requerimientos formales o de tipo administrativo que son básicos, ¿no? Como yo que sé, pues presentar fuera de plazo o no presentar alguna documentación administrativa puntualmente que es exigida o presentarla habiendo sido expirada o que no tiene yo qué sé, pues si tiene que haber una validación de un registro con un sello, con algo que a nosotros nos dé tranquilidad en el sentido de que tal y como se formula el requisito en las bases se traslada de forma fehaciente a la documentación aportada en la convocatoria. Entonces, bueno, pues por un lado tenemos esto, ¿no? Gran parte de los requerimientos de subsanación que realizamos tras la fase de preevaluación son por la ausencia de estos documentos, que pueden ser, pues como decía antes, poderes de representación o una declaración responsable, etcétera, ¿no? Y esto también aplica de alguna manera pues también a la que es la documentación técnica y económica exigida en las bases y en la convocatoria, que son la que va a servirnos a nosotros un poco para armar luego después esa valoración, esa puntuación de las propuestas, pues en base a los criterios publicados en el anexo de la convocatoria, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que una vez admitidas las propuestas ya en la fase de análisis y de evaluación, como digo, lo que deben fijarse bien los solicitantes es en ese anexo, ¿no? Donde se distribuyen los distintos criterios para baremación de los expedientes. Por ejemplo, ahora mismo en la segunda convocatoria de pioneros que hemos publicado, pues hemos intentado apuntalar más un poco intentando dar más transparencia sobre cuáles son esos criterios y cómo entendemos esos criterios de valoración, incluso descendiendo a la puntuación, al pesaje que tienen no solamente el criterio, sino los subcriterios que ya venían anunciados en la propia orden de bases y en la propia convocatoria en el caso de Pioneros 1 y también en Pioneros 2. Pero ahora en Pioneros 2 tenemos ese desglose de puntuación máxima por subcriterios. Yo creo que todo esto ayuda a aumentar la transparencia, la publicidad, la competencia entre las propuestas y alinear y enfocar un poco los criterios de cara a conseguir que estas propuestas cada vez sean mejores. Aunque a nosotros nos complica la vida, lógicamente, porque Sí. encontrar propuestas con puntuaciones más altas pues nos obliga a estar haciendo pues un trabajo de detalle muchísimo mayor, ¿no? Entonces, bueno, pues ya por finalizar, yo creo que nos hemos encontrado con proyectos muy buenos, pero que por muy poquitos puntos se quedan fuera de las ayudas. No se trata tampoco de tratar de inflar artificialmente estas valoraciones de los proyectos, sino de dar el mayor detalle de los mismos para que nuestro equipo técnico los evalúe y los puntúe de la mejor manera posible, adecuándose a lo que estamos pidiendo, ¿no? A la tipología de proyectos que queremos lanzar. Y lo que es cierto es que, bueno, pues para nosotros es muy importante encontrar en esas propuestas o en esas memorias o en esa documentación técnica, digamos, pues esa madurez del proyecto, un nivel de avance, una concreción sobre los objetivos que nosotros o los aspectos que nosotros de detalle pedimos en la propia convocatoria y que aflore esa propuesta de valor y que sea una propuesta de valor que sea clara, entendible y también creíble. Independientemente, Santiago, de si, por ejemplo, es una propuesta de valor que se dirija a un único uso, por ejemplo, uso industrial, producción de combustibles sintéticos, amoníaco, lo que sea, o que sea multicomponente, o sea, ¿eso no aporta ningún tipo de diferencia? ¿O sí que se busca, pues, quizás llegar al mayor uso de usuarios posibles por proyecto o de aplicaciones posibles?
Bueno, eso ha sido siempre un deseo, ¿no? Desde la primera convocatoria y también se mantiene en esta segunda el intentar articular un modelo de negocio que sea lo más robusto posible, ¿no? Y que esté Ujú. lo más diversificada la tarta, ya por el riesgo de que un solo off-taker pues te puede llevar a que si la cosa va bien, pues va, pero si se te cae, pues te mete en un gran problema. Entonces, bueno, pues entendemos que cuanto más diversificado se disminuyen esos riesgos y eso puntúa positivamente de cara a la viabilidad del proyecto, que es un criterio de puntuación, ¿no? Claro. Pero que, claro, no es solamente esa viabilidad del proyecto, sino que además también pues, existen otros efectos o beneficios indirectos, como por ejemplo, pues no sé, la capacidad de demostración del modelo de negocio a lo largo de distintos sectores en la cadena de valor del hidrógeno, pues tiene más valor, ¿no? Quizás a lo mejor puede decir que se están atacando sectores de industria, sectores de movilidad y también de sectores estacionarios con la mayor diversidad posible, pues es más rico ese proyecto que hay Ujú. detrás. Aparte que, bueno, pues quizás también es una forma de demostrar el potencial de replicabilidad a futuro del mismo en distintos territorios, ¿no? Lo que es más exportable, ¿no? A lo mejor algo que demuestra que tiene viabilidad en multisectorial que algo que está como muy concentrado y focalizado en un solo sector. Entendido. Pues yo otra cosa que también quería comentar, ¿no? Bueno, precisamente hoy estamos a día 15 de junio y ayer 14 de junio parece que por fin se adoptaron los actos delegados ya de forma oficial, ¿no? En las negociaciones a tres bandas en el Parlamento, la Comisión, no sé, no sé dónde fueron, la verdad, pero después de 3 años intentando ver qué pasaba con el hidrógeno renovable, parece que por fin se ha aprobado. Otras cosas, como pueden ser las autorizaciones administrativas, parece que también están desde el gobierno pues siendo un poco más laxos en torno a qué pedir para los proyectos de hidrógeno. Y esto es algo a lo que nos hemos enfrentado todas las empresas que hemos estado desarrollando proyectos en los últimos 3 años. ¿Qué ocurre? Que en muchas ocasiones, como por ejemplo ha sido con Pioneros 1, pues había unos hitos que cumplir, digamos, ¿no? En ese seguimiento de los proyectos que han sido adjudicados y parece ser que ahora por normativa pues las cosas han cambiado un poco. Esto es no voy a decir un riesgo inesperado, porque la verdad que estaba claro que se iba a definir un poco más toda la normativa, toda la ley en torno al hidrógeno, pero sí que es algo que a las empresas ahora les levanta dudas. Cuando se define ya por fin una normativa, pues proyectos que han sido adjudicados ya de forma definitiva, ¿qué deben de hacer con respecto al IDAE? ¿Deben de comunicar, oye, pues esto me va a influir de esta manera en mi proyecto? ¿O simplemente, como ya es la normativa final, seguir para adelante e IDAE también va a ser pues comprensivo con todas esas partes? ¿Cómo deberían las empresas abordar estos cambios normativos que tienen un impacto en el proyecto? Bueno, es cierto que, digamos, los cambios normativos en el momento en el que salen la orden de bases o las propias convocatorias, pues tienen un impacto de forma genérica, pues por las inversiones, ¿no? Porque a lo mejor en un momento determinado, pues tú haces una inversión, un solicitante, un potencial beneficiario va a hacer una inversión y hace una inversión a largo plazo, ¿no? A más de 20 años vista y, bueno, pues la normativa que puede estar en proceso de preparación, de borradores o de discusión, tanto a nivel europeo como nacional, me refiero, pues puede que en un momento dado, en el momento de la resolución de la convocatoria o posteriormente, salga esa normativa, ¿no? Es sin duda un hándicap que tenemos que afrontar tanto desde la Administración como por parte de las empresas, los agentes inversores, la ciudadanía, etcétera, ¿no? En cualquier caso, una convocatoria es una foto fija en la fecha en la que se emite esta, por lo que entendemos que modificaciones posteriores no suelen afectar, aunque, bueno, hay casos en los que eso puede que ocurra, ¿no? Y si afecta cualquier cambio normativo en una convocatoria en curso, es cierto que IDAE tiene la potestad para notificar, solicitar subsanaciones extras o aclaraciones o modificar aquellos plazos si fuera necesario. De todos modos, en caso de duda, lo que sí que es cierto que intentamos animar a los solicitantes y beneficiarios a que hagan uso de los distintos buzones de consulta y ayuda disponibles en cada una de las líneas y trataremos de responderla con la mayor brevedad posible. Nosotros
ya por, digamos, finalizar este punto, intentamos anticiparnos a estos cambios. En concreto, en particular por el tema del acto delegado, bueno, pues nosotros en las bases y en la convocatoria decimos que habrá que cumplir con aquellos actos delegados o con aquella normativa, tanto europea como nacional, que aplique y en particular el punto de anclaje que definimos, pues entendemos que es el momento en el que entre en operación, que se produzca el commissioning de la planta de hidrógeno, que es cuando entendemos que hay que ver o dirimir si le aplica un marco, otro, o si hay un marco temporal, etcétera, ¿no? Desde un primer momento, tanto en la convocatoria de Pioneros 1, porque es la que vemos que más le afecta esto, quizás también bueno, la de programa 3 de cadena de valor, pero en particular por la de Pioneros, hemos pedido siempre que hubiese plantas nuevas. Era una forma, tanto en la primera convocatoria como en esta segunda, pero sobre todo en la primera, de anticiparnos a los requisitos futuros que pudiera haber en un marco normativo, en este caso europeo, derivado de la Directiva de Renovables, que nos obligase a contabilizar o a demostrar el origen renovable de la electricidad y bueno, pues una serie de requisitos adicionales que, como sabéis, pues están relacionados con la adicionalidad y con la correlación temporal y geográfica, etcétera, ¿no? Para nosotros, yo creo que de cara a estas dos convocatorias, la primera y la segunda, el espíritu es ir alineados con el acto delegado, los actos delegados, y bueno, pues en caso de duda o matices que se puedan introducir, que puedan tener tanto los solicitantes o beneficiarios, en el caso de Pioneros 1, pues que por favor nos lo consulten y intentaremos responder lo más ágilmente posible. Sí, eso es importante, ¿no? Porque al final da la sensación de que sí, que sois el órgano regulador, pero no sois la policía, ¿no? Por lo menos una policía mala, digamos, porque al final hay cambios en los proyectos, hay off-takers que se van, off-takers que llegan, modificaciones que pueden ser un poco más o un poco menos sustanciales, pero yo no sé si quieres mandar ese mensaje, Santiago, pero lo que entendemos es que las empresas, IDAE, etcétera, están en el mismo barco, ¿no? Que aquí el objetivo es que los proyectos salgan adelante, lógicamente respetando las bases, pero que salgan adelante. Eso es. O sea, bueno, primero de todo, hacer una matización. Nosotros no somos organismo regulador. Nosotros, eso le compete, le corresponde al Ministerio, a la Secretaría de Estado de Energía en particular, ¿no? Y nuestros colegas de hidrocarburos, ¿no? Concretamente para este área de hidrógeno renovable. Nosotros lo que intentamos es darles apoyo a ellos en lo que necesiten, asesoramiento, como bueno, pues en cualquier aspecto relacionado con ámbitos estratégicos de planificación, pero nosotros en particular de lo que sí somos responsables es de la resolución de las líneas de ayudas, bueno, pues de llevar a término las convocatorias, resolverlas y luego después también pues que en el proceso de ejecución de las actuaciones pues haya el menor número posible de problemas y finalmente el beneficiario pues quede satisfecho, reciba su ayuda y el proyecto se lleve a término. En ese caso sí que somos una especie de socios, entre comillas, de esos beneficiarios porque nos interesa que esas ayudas se vehiculicen al destinatario final. O sea que por nuestra parte no será el intentar desatascar cualquier problema, cualquier dificultad que podamos encontrar a lo largo del camino. Y que evidentemente en la medida en la que las bases, la convocatoria, la Ley General de Subvenciones nos lo permitan, pues para aquellos beneficiarios que ya han recibido una resolución positiva de ayudas, pues intentaremos facilitarles, entre comillas, todo aquello que esté en nuestra mano para poder llevar a término los proyectos, ¿no? Estupendo. Pues, Santi, ¿te parece? Comentamos ya algo que has adelantado antes, y es que hace poco ya publicasteis el Pioneros 2 y vemos que esta convocatoria es prácticamente una réplica de la anterior, de Pioneros 1, que tanto hemos hablado durante este podcast, pero sí que hay ligeros cambios. Es algo que queríamos comentar contigo. Por ejemplo, algo que sorprende es que no se exige el cumplimiento de los actos delegados, quizás porque cuando se publicó la convocatoria todavía no estaban aprobados, como ya ha dicho Bryce, se publicaron ayer día 14, o incluso las exigencias del tipo de electrolizador que son más difusas o más abiertas. ¿Por qué se ha optado por estos cambios, aunque sean minúsculos, en esta nueva convocatoria? Bueno, vamos a ver.
La exigencia de los actos delegados sigue siendo la misma que en la primera convocatoria. En principio, nosotros, de hecho, las plantas, el requisito fundamental que teníamos alrededor de ese acto delegado era que las plantas asociadas de producción de energía eléctrica, plantas renovables dedicadas, o bien por la opción 1 o bien la opción 2 a través de PPA, en Pioneros 1 tenían que ser nuevas, en este caso sigue siendo de la misma manera. Nosotros lo que decimos es que hay que cumplir con la normativa europea, como he dicho anteriormente, en el momento de puesta en funcionamiento de la planta de producción del refunovio, el renewable fuel de origen no biológico, ¿no? Que es el caso de estas actuaciones. Nuestro objetivo es no incitar a no cumplir el acto delegado, sino todo lo contrario. Entonces, bueno, pues las actuaciones, las distintas ayudas y todo el proyecto en su conjunto que queremos desarrollar, entendemos que bueno, pues hemos tenido unas ciertas opciones continuistas respecto a la convocatoria primera. En esta convocatoria segunda también queremos ir por esa línea. Ha habido ciertos cambios que hemos incorporado, pero bueno, entiendo que algunos básicamente son pues incrementar el umbral del techo de potencia, en este caso ser elegibles hasta potencias de electrolizadores por debajo o iguales a 50 megavatios. Hemos incluido algunas tipologías de elementos de combustión, ya sea motores o turbinas, que permitan el consumo y que deben de consumir 100% hidrógeno renovable, poderlos utilizar en el tercer segmento de uso, que serían los estacionarios innovadores. Hemos eliminado los techos de potencia de estas pilas de combustible en esos ejemplos, pueden ser en este caso por encima de 1 megavatio. Y bueno, algunos elementos de tipo de cálculo económico, ¿no?, de los costes en el caso de las hidrogeneras, costes subvencionables y la inclusión de algunas cláusulas que vienen derivadas de modificaciones de la Ley General de Subvenciones, como es todo lo que viene asociado al artículo 13.3 bis de la morosidad, ¿no? Como decía anteriormente, también hemos intentado dar más transparencia, más información respecto a cuáles son un poco nuestros criterios internos de evaluación y de valoración de las propuestas, de las solicitudes. Y en definitiva, yo creo que con el mismo marco y con el mismo molde del caso de Pioneros 1, pero bueno, en este caso ampliado a mayor alcance por esta importante subida de la potencia de electrolizadores, intentamos dar satisfacción a aquellas propuestas que en su momento pudieran haberse recibido para Pioneros 1 y que por supuesto están más que podrían ser encajables en esta nueva convocatoria y que entendemos pues que hay un apetito inversor por parte del sector, ¿no? Esos son nuestros objetivos, digamos así, de una forma general, ¿no? Sí, sí. Generalista de la convocatoria. O sea, que también un poco leyendo entre líneas o escuchando entre líneas lo que estás comentando, también se ha atendido mucho a esas solicitudes que hubo en Pioneros 1, que quizás hayan quedado más rezagadas, para que también puedan entrar ahora mismo en Pioneros 2, ¿no? Proyectos incluso ya más también maduros, porque se supone que pues tienen casi un año más de maduración, e incluso añadiendo pues mayores potencias, tanto en lo que es el consumo como lo que es la generación de hidrógeno. Eso es. Se busca un poco pues intentar dar una alternativa a aquellos proyectos que estaban, digamos, expedientes que eran admitidos, que como dije anteriormente, pues teníamos 65 proyectos admitidos en Pioneros 1 y bueno, pues que de ellos pues, 46 se han quedado fuera, ¿no? De alguna manera pues hay una demanda ahí latente que nos gustaría poder cubrir, en la medida en la que el marco normativo de ayudas de Estado siempre por el Reglamento General de Sección por categorías pues nos permita vehicular, ¿no? Y en este caso 150 millones nos parecía relevante sacar una segunda convocatoria lo antes posible para poder dar esa señal. Sí, tú lo has dicho, lo antes posible, porque bueno, algo que no se le escapa a nadie es, y ya no hablo solamente del hidrógeno, es que el dinero de Europa, que tenía que haber llegado mucho antes, al final, por varias cosas, ha acabado
llegando quizás con un año y medio de retraso, ¿no? Algo que comentabas es la gran cantidad de trabajo que habéis tenido para elaborar todo lo que son las ayudas, de forma conjunta también con el Ministerio, pero da la sensación de que ahora ese trabajo está hecho y, bueno, si lo pudiéramos poner como criterio de valoración, podríamos decir que es replicable y escalable, ¿no? También ahora mismo para las próximas líneas de ayudas. Entonces, se ha anunciado Pioneros 2. Ayer debió de ser un día muy interesante en el sector del hidrógeno también, porque salían varias noticias de que pueden articularse hasta 1.600 millones de euros más para ayudas de hidrógeno, pero todavía tenemos que terminar por repartir esos 1.100 millones de euros que quedan. Entonces, la pregunta, Santi, es clara y directa. ¿Podemos esperar más convocatorias pronto y crees que saldrán también las resoluciones más rápido que los casos anteriores? ¿O podemos esperar unos periodos temporales similares a lo que hemos visto en Pioneros 1 y Cadena de Valor? Bueno, vamos a ver. Sin duda el objetivo es comprometer el presupuesto asignado, digamos, entre este año y el siguiente, ¿no? De manera que España pues cumpla los objetivos marcados por el PERTE-ERA y en particular la componente número 9. Es verdad que, bueno, pues está el IPCI, que también tiene un papel que jugar al respecto en cuanto a la absorción de los fondos de esta componente 9. Y por supuesto que ahora mismo pues, bueno, pues nos ha costado, digamos, poner en funcionamiento, digamos, permitirme el símil, la locomotora de la generación, de la dotación de ayudas para el ámbito concreto de la cadena de valor del hidrógeno, pero esa locomotora ya está puesta en marcha, ¿no? Y tenemos cierta mayor capacidad de poder, pues bueno, pues analizar proyectos e intentar resolverlos de una forma más ágil y más rápida, ¿no? Eso no significa que porque sea una segunda convocatoria de pioneros todo vaya a salir rodado desde el principio y sea muy fácil y sencillo y sacarlo adelante. Pero sí que es cierto que la experiencia previa que hemos tenido con Pioneros 1 pues va a redundar en tener es una realimentación positiva en el procedimiento y en la experiencia nuestra interna de poder canalizar, primero analizar esas ayudas, hacer la evaluación correspondiente y convocar, bueno, pues las comisiones técnicas de valoración para poder ir cerrando poco a poco los listados de puntuaciones y de resoluciones positivas y eso elevarlo a nuestros órganos de decisión en la casa, dentro de IDAE, en el Consejo de Administración, etcétera, ¿no? Pero bueno, también es cierto que todo esto tiene un coste administrativo en el sentido de tiempo y recursos que no podemos obviar y que para garantizar que sea pues que sea limpio, transparente y con todas las bendiciones desde el punto de vista de la orden de bases y cumplir con todos los requisitos que tenemos por parte de los que aplican a los solicitantes y por parte de los que aplica la administración para resolver, pues tenemos que ofrecer unas garantías y esas garantías pues llevan, por la parte nuestra, pues lleva un tiempo en poderlas asegurar el cumplimiento. Entonces, bueno, yo creo que por lanzar un mensaje positivo, creo que hemos aprendido también nosotros por nuestra parte bastante en estas convocatorias. Creo que también estamos ahora mismo más enfocados a resolver de una forma más ágil y entre comillas sencilla. Uh-huh. Y también yo creo que por parte de las empresas, de los consorcios, de los solicitantes, pues ellos también han visto como, bueno, pues como en este intercambio también de peticiones de información que hemos tenido, como mencionaba anteriormente, por solicitudes de temas administrativos o técnicos, subsanaciones, bueno, resolución de intermedias de alegaciones o de posibles propuestas de resolución definitiva, etcétera, pues ellos también han ido comprendiendo cuáles son los puntos de interés y cuáles son los puntos de posibles de cuellos de botella que podríamos tener y qué es lo que nosotros andamos buscando. Entonces, bueno, pues lanzado ese mensaje, yo creo que digamos la matriz inicial que teníamos de las líneas de cadena de valor, así como pioneros y posiblemente otras, pues ahí está la foto y por la línea y la dirección en la que vamos a seguir, ¿no? Cara al futuro. Pregunta comprometida, entonces. ¿Podremos esperar pronto nuevas convocatorias también, nuevas líneas de ayuda?
Bueno, pronto, si te refieres, digamos, en el contexto en el que nos movemos ahora mismo, la verdad es que es difícil decirlo, ¿no? Porque el futuro nadie lo sabe, ¿no? Lo que puede suceder. O sea, se Entonces, podrían ver afectadas también por el tema de las elecciones y todo eso. Esto también podrían tener un impacto, digamos. bueno, en principio nadie puede descartar eso también, lógicamente, claro. Vale. Sí, sí. O sea que, bueno, esa respuesta yo creo que por el momento tampoco la podemos contestar, digamos, tan Ujú. claramente y de una forma rápida y sencilla, ¿no? Pues si te parece, Santi, vamos ya al desarrollo del hidrógeno a nivel español, a nivel europeo. ¿Cómo ves el rol que ha cogido España estos últimos años con todo el potencial que se decía que tenía y que sigue teniendo? ¿Crees que España está posicionando bien con la cantidad de proyectos anunciados, con la cantidad de ayudas repartidas? ¿Crees que se está quedando atrás? Bueno, yo creo que el esfuerzo por parte del ministerio nuestro, del ministerio del MITECO y nosotros como órgano dependiente de ellos, pues yo creo que ha sido bastante relevante, ¿no? Creo que el vector hidrógeno se ha erigido en una apuesta estratégica para nuestro país en estos últimos años. Y bueno, pues no podemos dejar de subrayar que el objetivo de las líneas de ayuda ha sido claramente el impulsar el sector de forma contundente, ¿no? Para convertir a España en un foco o en un actor clave, diría que no solamente europeo, en torno al hidrógeno renovable, sino también a una escala internacional, de forma global, ¿no? Intentando liderar esa transición energética en ámbitos pues como los que afectan a los posibles sectores consumidores de este hidrógeno verde, ¿no? Donde bueno, pues, encontraríamos sectores que son difíciles de abatir, de descarbonizar y la propuesta de valor que tiene las soluciones basadas en hidrógeno renovable son muy relevantes, ¿no? No solamente lanzar esas señales de cara a los ámbitos de producción, del transporte, del almacenamiento, a la convergencia de políticas de tecnología, de impulso tecnológico, a crear esos nuevos modelos de negocio con la comercialización de un vector que en algunos sectores, como el ámbito del transporte, pues sería completamente nuevo, ¿no? Yo creo que España tiene una posición privilegiada estratégicamente hablando, tanto desde un punto de vista geográfico también como productor de electricidad renovable y para Totalmente. producir ese vector hidrógeno verde y para hacerlo pues fácil y cercano para una comercialización y penetración en una serie de sectores, ¿no? Y yo creo que va a ser un sector, tanto en el ámbito energético como en el ámbito industrial de alta tecnología, en el que podemos y queremos ser clave. Queremos ser un elemento primordial y estratégico, ¿no? Como digo, ya no solamente a nivel europeo, sino en un ámbito más global, mundial, y no creo y no vamos a dejar pasar esa oportunidad. Por lo menos desde el lado de la administración ya veis que los esfuerzos y los pasos dados han ido en esa dirección y bueno, pues en la línea de la segunda fase del plan de recuperación que recientemente ha sido publicada el 6 de junio, veis que un poco las líneas maestras van en esa dirección. O sea, la apuesta, lejos de contraerse, se vuelve también más ambiciosa, ¿no? Entonces, bueno, las actuaciones que hemos hecho hasta ahora van en esa línea y las que, entre comillas, podríamos prever en un futuro más o menos cercano, pues yo creo que también. Y esta apuesta también se espera que se vea reflejada en la actualización del PENIEC, que se debería producir o publicar en breves. ¿Qué rol del hidrógeno podemos esperar en esta nueva actualización? Bueno, vamos a ver, el PENIEC efectivamente digamos, es el primer documento así, digamos, estratégico de planificación en el que se está focalizando pues, la actualización.
lo están llevando directamente desde el Ministerio, bueno, desde Energía en el ámbito de prospectiva. Y lógicamente, pues esa actualización es la que primero tendría que venir, la relacionada con el PNI. Posteriormente, pues entiendo, debería tenerse esa actualización, esos escenarios a futuro y en consonancia o en coherencia con ellos, pues proceder a lo que sería trabajar en una revisión de la hoja de ruta, que también pues se encargarían, digamos, nuestros colegas en el Ministerio en hidrocarburos. Entiendo que, bueno, pues yo la verdad es que no estoy en el día a día involucrado en las labores de lo que es la actualización del PNIEC. Creo que ahora mismo debe haber un plazo, digamos, de primera remisión a la Unión Europea, a la Comisión, perdón. Y bueno, pues yo imagino que una vez que vaya avanzándose y concretándose más esa actualización en la que nos consta se ha ido trabajando en estos últimos meses, pues se pasará a la siguiente revisión de la hoja de ruta para ir un poco en línea con lo ya dicho en el PNIE, que es el que marca un poco la línea a seguir, ¿no? Entonces, bueno, a mí me consta que nuestros colegas de hidrocarburos pues han estado ya empezando a trabajar sobre la actualización de la hoja de ruta, pero yo no os puedo decir nada más al respecto. Nada, deseando verlo. Yo creo que hay 15 días, ¿no? Yo pienso que el plazo de remisión era hasta el 30 de junio. No sé lo transigente que suelen ser las instituciones desde Europa con este tipo de fechas, pero como decía Javi, como remarcabas tú, ¿no, Santiago? Debe de estar al caer esa actualización del PNIEC que desde luego nos va a dar muchos indicios, ya no solo para el despliegue de hidrógeno, sino para esas renovables que realmente ansiamos y que necesitamos, ¿no? Que se desplieguen a escala masiva, porque esto al final es que incide en muchísimas cosas, ya no solo en el número total de renovables, sino en quizás incluso predicciones de precio de la energía. Si antes hablábamos del acto delegado, pues también en esa huella de carbono, ¿no? Que pueda tener la red, para saber a partir de qué año podríamos empezar a pensar realmente en consumir de la red sin tener que preocuparnos de la correlación horaria. Bueno, yo creo que desde luego va a arrojar mucha luz, desde luego va a arrojar mucha luz y también incluso seguridad, quién sabe, a inversores en este tipo de proyectos. Pero bueno, esto es una actualización hasta para el año 2030 y hoy en día estamos en el año 2023, ya a mediados del 2023, que esto va volando. Uh-huh. Y la pregunta, Santiago, que te hacíamos ya hace un año y medio, pero te preguntábamos cómo veías el futuro, ahora vamos a ser más cortoplacistas, porque debemos serlo y quizás ya estamos en un momento para ser cortoplacistas. ¿Qué te esperas de aquí a lo que queda de año? ¿Piensas que ya se van a empezar a implantar en España esos primeros proyectos que vamos a tener que esperar a 2024? Hablo de primeros proyectos de pioneros, ¿eh? Vamos a tener que esperar a 2024. ¿Qué ves en el corto plazo en el sector del hidrógeno en España? Bueno, yo la verdad es que ahora mismo entiendo que una vez que hemos resuelto algunas líneas relacionadas en particular con la activación del mercado, como son la línea de pioneros, la de cadena de valor, y luego también, bueno, pues vemos que hay por parte de la Unión Europea también en sus distintos programas, ya no solamente el Fondo de Innovación, sino elementos emergentes que van apareciendo por el camino, como por ejemplo el Banco Europeo del Hidrógeno, etcétera, pues sí que vemos un efecto llamada importante a la articulación, vertebración y el ensamblaje de proyectos y proyectos grandes, ambiciosos en algunos casos. Y además vemos una competencia por parte de las distintas empresas del sector por intentar llegar los primeros a ese santo grial de la descarbonización de ámbitos muy relevantes, como son los ámbitos de consumo industrial, que son todos aquellos que ya en la hoja de ruta nosotros, se había anticipado, ¿no? El ámbito del consumo, producción de hidrógeno gris, pues descarbonizar esa primera línea de consumo. Y también, bueno, pues ver que hay potencialidad para dentro de la industria en cuanto a, como vector energético, pues a desplazar demandas térmicas, etcétera, y aumentar la penetración en el ámbito de la movilidad. Yo, sinceramente, para el año 2023 yo creo que lo que hay y va a haber
ya más allá de lo que pueda ocurrir o no en el tema de las elecciones, que eso yo creo que también pues tendrá su efecto, lógicamente, pero yo ahí no tengo la bola de cristal para saber qué impacto será. Sí que veo que hay por parte de las empresas un interés, bueno, nosotros, todas las empresas o sea, todas las solicitudes, todas las resoluciones que sacamos positivas, en particular de estos dos programas, del 3, programa 3 de cadena valor y de pioneros, pues han sido aceptadas y no tenemos ninguna información en sentido contrario. O sea, las empresas, los consorcios van a ir, están deseando de avanzar y de resolver, o sea, perdón, de hacer las inversiones, de ejecutar y de, lógicamente, pues recibir la ayuda correspondiente para sus proyectos. O sea que veo que retrasos o digamos renuencia por su parte no va a haber y bueno, pues desde nuestra parte lo único que van a encontrar es acompañamiento positivo, intentar ayudarles en lo que necesiten y facilitarles la tramitación de la ayuda en la medida de lo posible. Sí que veo que están empezando a haber pues señales positivas, ¿no? en cuanto a órdenes de compra por parte de algunos consorcios o de empresas, ¿no? Para la adquisición, pues en particular, de equipos principales como es el electrolizador. La publicitación también de algunas empresas de planes estratégicos revisados al alza, con escalados pasando a lo mejor pues en un horizonte temporal de medio plazo, pues a lo mejor aumentan considerablemente las potencias objetivo. Decisiones finales de inversión por parte de algunas empresas, eso también es otro síntoma que yo diría bastante positivo. Y bueno, pues también poco a poco también estamos siendo conscientes de los ámbitos estratégicos de diseño a futuro de infraestructura relacionada con el hidrógeno, que son muy relevantes, ¿no? De agentes, pues no sé, pues como no sé, empresas como Enagas, pues, anuncios Sí. y comunicaciones que van en esa dirección, ¿no? De anticiparse a un diseño en cuanto a planificación o en cuanto a actuaciones, pues pensando en que el protagonismo del hidrógeno renovable, pues quizás podríamos decir está superando, entre comillas, las expectativas, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que es positivo, ¿no? Es positivo. Así que optimismo. Yo creo que optimismo de cara al 2023, por lo menos por la parte de lo ya lanzado y lo que vemos que se está sumando a ir construyendo más arquitectura, más edificio en torno a este vector bueno, que al final, más que vector, es como decía en su momento Jeremy Rifkin, era más una economía, ¿no? Una nueva economía basada en el hidrógeno. Como veis, positivo. Totalmente. Sí, señor. Sí, señor. Pues nos quedamos con ese optimismo, Santiago, y voy a rescatar una palabra que comentaste, que ha sido acompañamiento, y la voy a relacionar con una de las preguntas que te hacíamos, ¿no? Que era el hecho de qué se debe hacer cuando hay cambios o cuando tenemos alguna consulta que hacer al IDAE y nos dejabas muy claramente, pues oye, IDAE está aquí para ayudar y para tratar de que los proyectos se ejecuten. Y con eso ya vamos a cerrar el episodio de hoy, agradeciéndote a ti personalmente que hayas venido, al IDAE en su conjunto también que se haya prestado pues, a estar en este espacio, que al final no es otra cosa que un espacio para hacer llegar información al sector. Y también dándoos las gracias, ¿no? Por esa transparencia que tenéis siempre, la coherencia también en las cosas que estáis haciendo y la profesionalidad. Antes comentabas también a los compañeros del MITECO, la verdad que se debe de agradecer, ¿no? Y decir en alto que yo creo que tenemos unos organismos que acompañan, no se imponen, pero que acompañan y que están muy bien preparados, porque por mucho que en ocasiones se tenga envidia de otros países, de proyectos, de planes de ayuda, etcétera, la realidad para cualquiera que esté desarrollando proyectos es que en España las cosas van muy bien, se están repartiendo esos fondos, pues también comparado con otros países de una forma rápida, y cuando empiezas a analizar en detalle cómo van avanzando, no te voy a decir Estados Unidos, porque Estados Unidos ya es otro mundo, aunque no nos olvidemos que anunció la hoja de ruta hace una semana, pero bueno, Estados Unidos es otro mundo. La verdad que cuando nos comparamos se ve que el sector en España está despegando a una velocidad muy, muy alta, y eso tiene que ver tanto con los organismos públicos como con las empresas privadas, ¿no? Que también lo estamos poniendo todo.
Así que esperamos, Santiago, pues seguir teniéndote cada año y medio hablando de proyectos exitosos, de proyectos que han gozado de esa ayuda pública para aportar en España y generar valor. Y de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por la invitación a mi persona, pero al IDAE como institución, y por el reconocimiento que pues vuestras palabras nos transmiten, que estamos haciendo un importante esfuerzo y de contribución a desarrollar este sector y ayudar a las empresas a llegar a cumplir con sus objetivos. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, Santiago. Nos vemos en unos meses en el siguiente capítulo. Un saludo. Genial. Un saludo. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, en el que hemos contado con la presencia de Santiago González, del IDAE, quien nos ha contado nuevamente todo el trabajo que realizan desde esta institución, en particular sobre las ayudas que se dedican al hidrógeno renovable, que ya han sido resueltas y las que van por salir. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos capítulos, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras valoraciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.